intenta hacer una clase magistral de monólogo, digamos, ¿no? Bueno, esto que les muestro es algo que a mí me mostró el profesor cuando estaba haciendo un curso de formación pedagógica que me gustó mucho. Fíjense, para observar tiene que aprender a comparar. Para comparar necesitas haber observado. La observación genera un conocimiento y el conocimiento es necesario para observar. Fíjense cómo está el circuito completamente retroalimentado. Observa mal el que no sabe hacer nada cuando lo observa. Esto no lo dijo un científico, a pesar de que nosotros los clínicos hacemos muchos estudios observacionales, sino que lo dijo alguien que trabaja en el agua. Así que observar sirve para todo. Bueno, para empezar, yo incorporé algunos cambios al PowerPoint que vengo dando hace tiempo este año, pero bueno, hay cosas que van cambiando, sobre todo el conocimiento básico no cambia también la práctica y algunas herramientas para entender mejor o para clasificar o verlo desde otro lugar. Esperamos que se sienten. Bueno, esto es una cosa que uno por ahí les suele pedir que hagan un ejercicio médico para acordarse cuando les toma examen de los ejes que supongo yo que en algún momento los delinean en el ciclo básico, ¿no? Que es la relación entre la hipófisis, el hipotálamo y la tiroides y algunos órganos periféricos. Como verán, el TRH, que es el Tyrosine Releasing Hormone, la hormona liberadora de la del TSH, incrementa la secreción del TSH, la cual estimula la síntesis y secreción de T3 y de T4 por la glándula. A su vez, el pool de T4 y de T3 es capaz de inhibir por mecanismos de retroalimentación negativo a la secreción de TSH, ya sea directamente a nivel de los pirotropos hipofisarios, como indirectamente a través del hipotálamo y del TRH. Sé que es dos circuitos negativos, como lo ven allá arriba, ¿no? Bueno, de todas maneras, la T4 es convertida en T3 en el hígado y en casi todos los tejidos periféricos por acción de la monodeiodinasas periféricas que se encuentran en cada uno de los tejidos, de tal forma que la T4 termina siendo una prohormona que debe ser deiodinada periféricamente por su correspondiente monodeiodinasa para actuar en el tejido, es decir, para ser biológicamente activa. Esto pasa con varias hormonas, no solo con la T4, también pasa con la testosterona, por ejemplo, que para actuar necesita tener una 5-alfa reducción y pasar a dihidrotestosterona. De hecho, que algunos medicamentos actuando sobre el bloqueo de la reducción inactivan la acción periférica de la hormona. ¿Se entiende lo que digo? Si la T4 actúa o va dando vuelta en sangre como un pool de reserva, asequible en cualquier momento a ser transformado en T3 de acuerdo a la demanda periférica. Esta es la razón por la cual mucho se ha dicho sobre el tratamiento del hipotiroidismo con T4 o con T3, o eventualmente mezcla de T4 y T3. La situación ideal, sacando honrosas situaciones puntuales, específicas, es con T4, porque es más fisiológica. Si uno le da T3 al paciente, le sobreimpone una dosis preestablecida de una hormona que es de absorción más masiva, de acción más errática, más taquicardizante, más ritmógena, que puede ser mucha en un momento dado, generalmente así es, o poca en otro. No está comandado por la regulación propia del organismo. ¿Se entiende hasta ahí? Alguna T4 y T3 conjugada con glucurón y disulfato en el hígado y excretada por la bilis y parcialmente hidrolizada en el intestino. Alguna T4 y T3 formada en el intestino puede ser reabsorbida. De hecho, ocurre interacción con algunas drogas, por ejemplo, los prazoles, que se toman para procesos, digamos, ácido péptico, sea úlcera, gastritis o reflujo gastroesofágico por la vía tal, pueden interferir en la absorción de la T4. Y lo mismo ocurre con algunos alimentos ricos en fibra. De por sí eso retarda la absorción de la T4 y uno debe recomendarle al paciente que
tome la prescripción de T4 en ayunas y no consuma fibras o alimentos de alto contenido de fibras con el desayuno. En el desayuno nuestro habitual lo que puede tener fibra es o una fruta entera, o cereales, o salados. No así jugo de fruta. El jugo de fruta no interferiría la fruta entera por la pulpa. Vamos a empezar con la enfermedad de la tiroides más frecuente. Si ustedes les va a tocar ver algún paciente con problemas tiroideo, le va a tocar seguro ver un hipotiroideo, porque es altamente frecuente. Si bien es cierto que toda la patología tiroidea tiene una relación mujer-varón de 4 a 1, en la tiroiditis autoinmune linfocítica o tiroiditis de Hashimoto, como prototipo de enfermedad productora de hipotiroidismo, ya que el 95% de los hipotiroideos primarios son por patología pura de la tiroides, y esa gran patología es el Hashimoto, la relación que puede tener mujer-varón puede ser de 8 a 1, o sea, 8 mujeres por cada varón. El diagnóstico del hipotiroidismo depende en gran medida del laboratorio, ya que en general las manifestaciones clínicas son poco específicas. Habrán notado hoy que yo le puse la UABP que yo elaboré sobre el tema de hoy, que la paciencia se explicaba de arteria, de caimiento, algo de sueño, algo de constipación. Ahora yo pregunto, ¿qué mujer no se queja de eso en la consulta? La mayoría de las mujeres son constipadas. Y no hay una razón, no se ha podido develar una razón orgánica que lo justifique. Generalmente es cultural, la mujer no va a cualquier sitio y probablemente ese hábito de inhibir el reflejo defecatorio la transforma en una constipada crónica. Simplemente eso. Pero bueno, que la gente tenga sueño, que esté cansada, que tenga fatiga, cosa de todo. Uno no va a diagnosticar un hipotiroidismo solo con eso. ¿Estamos? Entonces es poco específico. Muchos de los síntomas comunes de deficiencia de hormonas tiroides, tales como intolerancia al frío, fatiga, aumento de peso, constipación, mialgias, irregularidades menstruales, son muy prevalentes en individuos normales. Las manifestaciones clínicas son altamente variables dependiendo de la edad de comienzo de la enfermedad, la duración y la severidad de la deficiencia hormonal. La mayoría de las manifestaciones son el reflejo de dos cambios inducidos por la falta de hormonas tiroides. Esto ya lo hablábamos hoy con los chicos de la comisión, es decir, si viene una frase hecha de medicina, la duración o la rapidez y la intensidad de la deficiencia hormonal y la severidad de la deficiencia hormonal marcan la sintomatología. Un paciente hipotiroideo tarda mucho tiempo normalmente en instalar el cuadro completo. Entonces, si ese paciente instala el cuadro completo en decenios o en un decenio delante de nuestra vista, por eso se da. Yo les contaba al chico que hay un relato en el libro de Cosio de semiología, un libro mítico de semiología con el que estudiábamos mucho en mi época por lo menos, donde un médico muy importante de Buenos Aires tuvo una empleada doméstica y hizo delante de sus ojos una terrible acromegalia y él se la llevó delante, porque no lo vio. Todos los días iba operando el cuadro de cambios y no fue una cosa que ocurrió de un día para el otro. Pero la mujer tenía 3 números más de calzado, tenía una protrusión mandibular importante, tenía las manos gigantes, o sea que cualquiera, si lo miraba estáticamente en un punto, lo advertía. Pero es lo mismo verlo en un punto que verlo en el tiempo. ¿Estamos? Entonces, fisiopatológicamente, hoy lo charlábamos con los chicos en la comisión, ¿cuáles son las causas de la sintomatología de los hipotiroideos? Una es el enlentecimiento generalizado de los procesos metabólicos responsables de la fatiga, lentitud psicomotora, intolerancia al frío, constipación, aumento de peso, bradicardia y una demorada fase de relajación de los reflejos aquíleos. En realidad, luminosos profundos. Se puede tomar el botuliano o el aquileo. Ustedes, háganlo alguna vez, si les toca un hipotiroideo franco, pónganlos de rodillas sobre una silla y denle con el martillito en el hueco del
Y van a ver cómo el reflejo hace así y vuelve en cámara lenta. Es notable. Normalmente hacen así el reflejo. Esto hace una ida rápida y una vuelta en cámara lenta. Eso es típico del hipotiro. Pero también lo pueden ver con el reflejo aquí. Suben acá arriba, la rótula, el reflejo rotuliano, lo van a ver exactamente igual. ¿Qué es este enlentecimiento generalizado del proceso metabólico? ¿Qué hace la hormona tiroidea? Determina la tasa de consumo de oxígeno celular. Esto es lo que hacía un carburador en un auto antes o lo que hace un inyector ahora. Determina el exacto pasaje de energía en un momento dado al mecanismo productor de energía, al mecanismo productor de celular. Entonces, obviamente la piel está mal perfundida, tiene intolerancia al frío, tienen fatiga porque los músculos están mal perfundidos, tienen también infiltración de la piel por glicosaminoglicanos, que es el otro gran proceso, pero esto explica la lentitud psicomotora, la lentitud motora digestiva que conlleva la constipación y la lentitud de los reflejos. Y el otro gran proceso es el acúmulo de una matriz de glicosaminoglicanos en el espacio intersticial de muchos tejidos que conducen a una piel seca, áspera, a una fase infiltrada, abotalada, al agrandamiento de la lengua y a la ronquera por infiltración de las cuerdas vocales. El hipotiroideo está ronco, va en cámara lenta, está infiltrado, todo el día parece estar recién levantado de un sueño eterno del que no sale nunca. Esto es típico, lo van a ver, chicos, si se familiarizan con el cuadro. Yo he diagnosticado hipotiroideo en situaciones de vida normal, es decir, he estado comiendo en un lugar, en un comedor sindical, y una persona con este cuadro comía conmigo al lado mío, yo lo veía a diario, hasta que no aguanté más, y a la tercera semana dije, señor, mire, yo entiendo en tal parte, vaya a verme, yo le voy a pedir estudios porque a usted le pasa algo con su tiroides. Pero no tenía dudas, tenía más de 500 del TSH. Pobre viejo, tenía 80 y pico de años, arrastraba un hipotiroidismo que apenas lo permitía levantarse de la cama. Si con tan poca cosa como darle una hormona tiroidea por día, ese señor hizo un cambio así en su calidad de vida. Pero como todo, es cuestión de ver hasta que se familiaricen con lo que ven. La tiroides no se palpa de un día para el otro. La tiroides se aprende a palpar después de palpar un montón de pollos, pero un montón de pollos. Qué consistencia es elástica, qué consistencia es dura y qué consistencia es leñosa, lo van a saber tocando, ¿no? Es una experiencia intransferible, no tienen más remedio que ser ustedes los que lo puedan, uno lo puede orientar a la percepción, la percepción es una cualidad individual. Bueno, entonces aquí tenemos, para resumir, por eso son los mayores signos y síntomas. Es decir, signos, porque van a encontrar ustedes síntomas de los que se va a quejar el paciente. El enlentecimiento de los procesos metabólicos, ¿a qué síntomas conlleva? A fatiga y debilidad muscular, a intolerancia al frío, a disnea, a ganancia de peso, a disfunción cognitiva, a retardo mental en la infancia. No se olviden que en los chicos el IQ, sobre todo en la vida prenatal, depende muchísimo del tenor de la hormona tiroidea intraútero, y que el chico hasta las 12 semanas, hasta las 20 semanas, pero sobre todo hasta las 12, depende exclusivamente de la tiroxina de la madre, si no quiere dejarlo lo propio. Si le falta a la madre, le falta al chico. Constipación y retardo de crecimiento en la infancia. Es decir, un chico no crece normal si no tiene hormona tiroidea normal. Es decir, son muy pocos los chicos que no crecen por falta de hormona de crecimiento. Los chicos no crecen mucho más frecuentemente porque no tienen tenor normal de hormona tiroidea. Y como signos tenemos movimiento lento, speech lento, retardado, balbuceo, apenas pueden hablar, demorada fase de relajación de reflejos osteotendinosos, bradicardia e hipercarotinemia. Eso les da un tinte pálido amarillento en la piel. La acumulación de la matriz de sustancias de mucopolisacáridos sulfatados da una piel seca, como dijimos, ronquera, edema de la lengua, piel gruesa, infiltrada, edema periodontario, agrandamiento de la lengua. Y otras son la disminución de la audición, las mialgias y parestesias con la miopatía hipotiroidea. De hecho, ahora vamos a ver en el laboratorio, pero hay enzimas musculares movidas en el hipotiroidismo
depresión, menorragia, artralgia, pubertad retardada. Lo mismo de hipertensión diastólica, lo cual no es una patente típica, es más frecuente que tengan hipertensión diastólica por una disfunción diastólica que conlleva el hipotiroidismo. Pero en realidad el perfil tensional en un hipotiroideo puede ser muy variable, tanto hipertenso como normotenso o hipotenso. Una efusiones pleurales hipericárdicas, ascitis y eventualmente galactorrea. ¿Por qué se le ocurre que pueden tener galactorrea? Por ejemplo, dada la frecuencia 8 a 1, es más probable que sea una mujer que tiene hipotiroidismo. ¿Por qué puede tener galactorrea? ¿Cómo? Y pues si frena la prolactina tiene que ser exactamente al revés. La prolactina promueve la galactorrea. A ver a quién se lo ocurre. Porque eso seguramente alguna vez lo leyeron antes. El TRH, que es el estímulo para la secreción de TSH, el factor liberador de tirotrofina, también es un estímulo para la secreción de prolactina. Entonces, si el paciente es hipotiroideo primario, tiene desencadenada la TSH, el TRH, y por tanto tendría derecho a tener una leve hiperprolactinemia secundaria, que obviamente no se corrige como tal, porque es parte del cuadro, se corrige el hipotiroidismo. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son digamos, porque hay muchas disyuntivas sobre si justifica o no hacer un screening con TSH a todo el mundo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas clínicos que pueden ayudar a pensar que el médico debería pedirle, cuanto menos, una TSH, que es el gold standard como test inicial para el screening de la función tiroidea? O sea, dicho concretamente, un paciente con una TSH normal tiene más del 99% de probabilidades de no tener patología tiroidea. ¿Se entiende esto? Si el paciente tiene una TSH entre 0,5 y 2,5 para ser ultra específicos, seguro que no tiene patología tiroidea. Entonces, que tenga fatiga, que tenga intolerancia al frío, que tenga constipación, que tenga alteraciones de la memoria, que tenga un proceso de envejecimiento mental, que esté depresivo, que tenga un síndrome de atrapamiento nervioso. ¿Cuál síndrome particularmente? El síndrome del túnel carpiano, que es mucho más frecuente en los hipotiroideos que eutiroideos. Ahora, ¿le vamos a pedir a todos nuestros pacientes estudios tiroideos? Es como mucho. Entonces, vamos a clarificar un poco. Anormalidades del laboratorio. En un laboratorio de rutina, hecho tal vez porque un paciente se queja de fatiga, de decaimiento y sueño. Hiperlipemia. No vamos a decir que son hiperlipémicos solamente los hipotiroides, porque hay mucho más hiperlipémicos que hipotiroides. Ahora, la hiperlipemia depende del grado de hipotiroidismo. En un estudio de 1.509 pacientes referidos para evaluación tiroidea por su hiperlipemia, o sea, tomamos un grupo grande de pacientes que son hiperlipémicos y los mandamos a ver si son hipotiroideos, no al revés. Se encontró una incidencia del 4.2% de hipotiroidismo, aproximadamente el doble de la incidencia en la población general. En el hipotiroidismo franco se ha descrito una variedad de anormalidades lipídicas. En un reporte de la Clínica Mayo de 295 pacientes con hipotiroidismo se encontró hipercolesterolemia pura en el 56% de casos, hiperlipemia combinada en el 34% e hipertrigliceridemia en el 1.5%. Solo el 8.5% tenía perfil lipídico normal. Solo aquellos pacientes con TSH por encima de 10 tienen una significativa reducción del colesterol sérico con terapia de reemplazo. ¿Por qué? Porque son subclínicos. Si los que están por debajo de 10 son subclínicos y eso tiene menos alteración. La tienen a partir de 10 de TSH, que son los clínicos de Frankfurt. Los hallazgos son inconsistentes en hipotiroidismo subclínico, a pesar de lo cual hay bastante evidencia más sutil de que no es normal el perfil lipídico de un hipotiroidismo subclínico. Y dependiendo de la edad y el riesgo cardiovascular, si dejamos un hipotiroidismo sin tratar, estamos facilitando una dislipemia que promueve una enfermedad cardíaca potencialmente. Hiponatremia. Es infrecuente la hiponatremia, solo en casos de severos y con
como resultado de una inapropiada secreción de antibiótica. La CTK puede estar aumentada como consecuencia de la miopatía hipotiroidea. La anemia sería por déficit de eritropoyetina, como nuestra paciente de hoy. La TSH es el más sensible test para la detección de hipotiroidismo primario en pacientes ambulatorios. Sin ningún tipo de duda, es la mejor determinación costo-efectiva. ¿Cuáles son las mayores causas de hipotiroidismo? Ya les dije que el hipotiroidismo primario explica el 95% de los hipotiroidismos. Por tanto, la hipertirotrofinemia consecuente tiene que ser la regla. Si el feedback está correcto, tiene que haber tirotrofinemia, hipertirotrofinemia. ¿Ok? ¿Se entiende ahí? Entonces, como el 95% son primarios, vamos a ver qué es lo que pasa en la tiroides, el 95% de los casos. Hay una tiroiditis autoinmune crónica, más del 90% del 95%, o sea, siempre. Pero puede haber una tiroidectomía previa, lo cual es una unidad aparentemente, pero puede no serla tanto si el paciente no nos la refiere o si no es tan evidente la cicatriz de tiroidectomía. Una terapia previa con radioiodo o irradiación externa para un carcinoma de laringe o un linfoma que el paciente haya tenido, lo puede dejar hipotiroideo por radioterapia externa. Todos los endocrinólogos hemos visto unos cuantos casos de eso. E inclusive gente que hoy tiene cercanos a unos 58, 60 años para arriba, se usaba radioterapia para el tratamiento del acné. Y el acné era fundamentalmente en la cara. O sea que esos pacientes fueron irradiados también. Deficiencia de yodo o exceso, es decir, áreas con problema de bocio endémico. O bocio endémico, es decir, carencia de bocio en el ambiente, o pacientes que proveniendo de un área de bocio endémico han sido sujetos a suplementación brusca y le dan sobreoferta de yodo. Es probable que hagan un yodo base o un hipertiroidismo por inducido por yodo. Pero eso es muy específico, nadie se lo va a preguntar, para que lo sepan a título informativo nomás. Drogas como las tionamidas, que son específicamente antitiroideos, ociógenos, el litio, que se usa mucho, el carbonato de litio como antidepresivo, la amiodarona, un antiarrítmico que si bien han dejado con el tiempo un poco de usar los cardiólogos, les encanta porque es un excelente antiarrítmico. En algunas FDA resistentes no hay otra cosa con que darles. Interferón alfa, interleuquina 2, que se usaba mucho para la hepatitis, pertironato, enfermedades infiltrativas como tiroiditis fibrosa, hemocromatosis, sarcoidosis y hipotiroidismos transitorios, que eso sí duran un tiempo acotado y que son autolimitados, como ocurre en una tiroiditis linfocítica subaguda o granulomatosa subaguda. Estos son dos cuadros clínicos subagudos que ocurren y evolucionan en el tiempo en aproximadamente unos 3 meses, con febrícula vespertina, con dolor en la región tiroidea, sobre todo en el cuadro granulomatoso, con quebrantamiento del estado general que asusta mucho y con pérdida de peso, a mí me parece comiendo igual, porque hacen tirotoxicosis, lo cual semánticamente parece lo mismo, pero no es lo mismo que hipertiroidismo. Es decir, no es que tengan una glándula mayor productora de hormona, sino que tienen un proceso destructivo glandular que hace liberar bruscamente al torrente circulatorio hormonas preformadas. Eso deviene en una tirotoxicosis que se autolimita rápidamente porque la glándula está destruida y se pasa luego después a posteriori una etapa de hipotiroidismo hasta que el órgano está restituido, está regenerado. Esas dos etapas son autolimitadas y no merecen ser tratadas porque normalmente en más del 90% de los casos de las granulomatosas del 95, de las linfocíticas del 90 van al eutiroidismo posterior. Pero en el 5% de las granulomatosas y en el 10% de las linfocíticas puede haber hipotiroidismo permanente, puede quedar hipotiroidismo permanente. La granulomatosa es una enfermedad, también se llama tiroiditis subaguda de Decker-Vein o granulomatosa, es una enfermedad viral que cursa concomitantemente con un proceso viral de aire superior. La linfocítica, como es autoinmune, algunos tiroideólogos no aceptan que es una entidad independiente y
y la meten en una etapa aguda del Hashimoto, denominándola Hashitoxicosis, un inicio del Hashimoto con destrucción glandular, pirotoxicosis y una evolución en hipotiroidismo. Pero nadie le va a pedir esa disquisición semántica. Sepan que el Hashimoto puede tener una fase aguda inicial que a veces se confunde con una tiroiditis subaguda que ocurre en dos etapas de la vida. Una aisladamente en cualquier momento de la vida y otra es en la forma posparto, es decir, en el posparto inmediato, una disfunción tiroidea posparto o una enfermedad o un tiroides posparto. Ahí está señalado. No es más que una forma clínica de presentación de la linfocítica subaguda, que también se la llama indolora, para diferenciarla de la granulomatosa, que duele la linfocítica. En la linfocítica, como autoinmune, el proceso no duele. En la otra, que es inflamatoria, duele. Tiroidectomía total, obviamente, una enfermedad de Graves después del tratamiento con hierro radioactivo, una agenesia o digenesia tiroidea, y después puede haber el 5% restante de casos de hipotiroidismo no primarios, sino secundarios, también llamado o terciario, por deficiencia de TSH el primero, por deficiencia de TRH el segundo, por deficiencia hipofisaria o hipotalámica. Generalmente coexiste con otras disfunciones hipofisarias. Y la resistencia generalizada a las hormonas tiroideas, que es un cuadro raro donde el paciente tiene hormonas normales o altas y clínica de hipotiroidismo. Cuando ustedes tienen un paciente con un panhipopituitarismo, es decir, con una afectación hipofisaria, por ley natural, la pérdida de las funciones hipofisarias tiene un orden, que es exactamente inverso al orden en que hay que suplirlas. El caso típico es una necrosis por parto de Shiham. Es un fenómeno que ocurre en la hipófisis de la embarazada, que normalmente aumenta el tamaño y función durante la gestación, y que por tanto debe tener una acompañante neoformación de vasos para abastecerla. Eso a veces no ocurre y se produce un infarto hipofisario después del parto, sobre todo en partos con mucha hemorragia, con hipotensión importante, con restos placentales, partos distóxicos, que son las candidatas a tenerlo. Es una mujer que después del parto, este parto dificultoso, suele no tener la lactancia normal, eso es algo sospechoso, y no retoma ciclos ovulatorios normales. Y uno le dosa, bueno, otros que las proteínas son bajas y no tiene función ovárica. Entonces, pierde su función ovárica como primer pérdida, y eso se traduce en una mujer en la menorrea, pierde la función tiroidea en segundo término, y por último la función adrenal. Cuando pierde la función adrenal, estamos en un problema vital, porque si no suplimos con corticoides, el paciente se puede morir de insuficiencia renal aguda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un paciente se nos presenta con un hipotiroidismo secundario, es el llamador fundamental de preguntarse: pucha, este paciente no tendrá un problema hipofisario. Si lo tiene, ¿cuál es su suficiencia adrenal? Siempre chequeenla primero, porque si le dan hormona tiroidea, un supuesto hipotiroideo secundario, con una suficiencia adrenal latente, de la latente la hacen manifiesta y lo matan, si no le dan corticoides primero. ¿Se entiende lo que digo? Porque el paciente está compensado porque estaba hipometabólico. Pero uno lo pone con metabolismo normal y se pone manifiesta la insuficiencia. Entonces, siempre que hay sospechas de varios X hipofisarios afectados, chequear el funcionamiento del eje adrenal primero que nada. La enfermedad tiroidea primaria implica, como les dije, más del 95% de casos de hipotiroidismo, por lo que la medición de TSH sérica se convierte en el método de elección para el screening de hipotiroidismo en pacientes ambulatorios, a ser evaluados por síntomas inespecíficos, tales como fatiga, depresión o irregularidades menstruales. Hay situaciones en las que la medición de TSH sérica puede no ser una guía útil para el diagnóstico de hipotiroidismo. Ya básicamente acabamos de ver que un hiposecundario no lo va a hacer, porque el hiposecundario representa la TSH. Se va a verificar que es una TSH normal o normal baja, o a veces inclusive discretamente elevada, hasta por encima de 10. Porque se sabe que en estos cuadros se produce una
producción de hormona inmunológicamente activa y biológicamente inactiva, que depende de un problema del TRH. El TRH estimula la formación de TSH y se produce más TSH de lo normal, pero biológicamente inactiva, pero inmunológicamente activa. Entonces, el radioinmunoensayo la capta, pero no tiene acción biológica. Entonces, ¿cuáles son las situaciones donde el TSH no nos va a dar información? Bueno, puede confundir. Cuando se conoce o sospecha de enfermedad hipotalámica o hipofisaria, en pacientes hospitalizados, clínicamente enfermos, el síndrome del enfermo tiroideo, esos pacientes pueden tener TSH discretamente elevada, T4 libre y sobre todo T3 libre muy baja, síndrome de T3 baja propio del enfermo sistémico grave que está internado en UTI, y bueno, esa TSH permanecerá alta hasta que el paciente se recupere de la enfermedad de base, hay que irlo chequeando, pero no corregirla porque se trata de un hipotiroidismo adaptativo. Un hipotiroidismo adaptativo es un estado de hipometabolismo para soportar la enfermedad crítica de base. En pacientes que reciben drogas que afectan la secreción de TSH, hay drogas que pueden disminuirla, como la dopamina, los glucocorticoides, la fenitoína, los análogos de la somatostatina, como el opioide, y drogas que la incrementan, como son las antagonistas de la dopamina, metoclopramida, doperidona, miodarona, agentes colecitográficos orales como el hidrato de sodio que ya no se usan más. Y altas concentraciones de TSH pueden ser ocurrir en el hipertiroidismo asociado o inducido, por TSH, es decir, un tumor hipofisario productor de TSH, llamado tirotrofinoma, es extremadamente infrecuente, pero potencialmente puede ser causa de hipertiroidismo secundario. El hipertiroidismo siempre o casi siempre es una enfermedad de la tiroides, pero cuando es secundario depende de la TSH hipofisaria. ¿Cuáles son las enfermedades o desórdenes que afectan las concentraciones séricas de TSH? Van a encontrar baja TSH sérica en el hipertiroidismo primario, donde típicamente tenemos T4 y T3 alta, con TSH muy frenada, por exactamente el feedback negativo que existe en las hormonas, digamos. En realidad, el aumento de T4 y T3 frena la secreción de TSH. Una incompleta recuperación de un hipertiroidismo, que al igual que pasa con el non-thyroid illness, es decir, tarda en volver a la normalidad la TSH, en sentido contrario, porque el non-thyroid la tienen alta y el hipertiroidismo la tienen baja. Pero hasta obtener una TSH normal puede pasar varias semanas, a veces hasta 2 o 3 meses. Altos niveles de HCG, la patología del trofoblasto, la mola, el coriocarcinoma. No se olviden que la HCG tiene una solubilidad común, la alfa con la TSH, lo que le confiere una actividad estimulante específica. Entonces, en el embarazo normal, a veces cuando hay hiperemesis, tiene que ver con aumentos transitorios, la hiperemesis gravídica transitoria, tiene que ver con aumentos transitorios de la HCG por encima de valores normales, que ocurren normalmente en el embarazo, que provocan un hipertiroidismo transitorio, que no se toca. Cuando esto está magnificado, se puede presumir que hay una enfermedad del trofoblasto. Drogas como la agonistas dopaminérgicos, glucocorticoides, análogos de la somatostatina, fenitoína y el hipotiroidismo central, donde tenemos T4 y T3 bajas, pero con TSH baja. ¿Por qué? Porque el problema no está en la tiroides. Y alta TSH típicamente en el hipotiroidismo primario, en la recuperación de la enfermedad no tiroidea, drogas como la dopamina, miodarona, el adenoma pituitario productor de TSH, como les dije recién, el tirotrofinoma, la insuficiencia adrenal, la interferencia con anticuerpos murinos y la resistencia a hormonas tiroideas son cosas muy extrañas. ¿Cuáles son las causas mayores de hipopituitarismo? Es decir, de hipotiroidismo secundario, de ese 5% que no es primario. Bueno, a nivel pituitario puede haber cualquier lesión de masa, como adenoma pituitario u otros tumores benignos, que sean originarios de la serie tirotrófica o de otra serie. Puede ser un gonadotrofinoma, un prolactinoma, un adenoma somatolactotropo, es decir, que tenga comprometido el sector productor de somatotrofina y el sector productor de prolactina. Cirugía pituitaria previa,
radioterapia pituitaria o cerebral previa, lesiones infiltrativas como la hipofisitis linfocítica o hemocromatosis que puede dar hipofisaria transitoria o definitiva, el infarto que les hablé recién del síndrome de Sheehan, la apoplejía y los desórdenes genéticos con mutación del PIT1. Y enfermedades hipotalámicas también, con lesiones que ocupan espacio, como el craniofaringioma, que es un tumor benigno, quístico, pero gigante, que destruye totalmente el dorso celular y el piso celular, que invade el seno cavernoso, que si bien es benigno, el lugar donde está lo va a hacer, da poco benigno anatómicamente hablando. Y da pánico pituitarismo en etapas tempranas de vida. Tumores malignos que van a hacer metástasis en hipófisis, en hipotálamo o hipófisis, como el de pulmones, de mama, radioterapia para malignidades del sistema nervioso central o nasofaringias, lesiones infiltrativas como sarcoidosis o hidrocitosis X o de Langerhans, fractura de la base del cráneo por trauma, sobre todo automovilístico, y eventualmente infecciones como la meningitis tuberculosa. La fractura de base del cráneo o en los accidentes de tránsito en moto o sobre todo en bicicleta por estiramiento del tallo brusco puede haber alteraciones hipofisarias de esta parte. Entonces, aunque el rango normal para la concentración sérica del TSH es amplio, en los métodos actuales está entre 0,5 y 4,25, según el método empleado, cada persona tiene su set point endógeno, que es su concentración óptima, y lo mismo ocurre con la T4 libre. Por tanto, con pequeñas caídas, aún dentro del rango de normalidad del método de esta última, de la T4 libre, hay apreciables elevaciones de la TSH, asumiendo que la función hipotálamo hipofisaria sea normal. Es decir, por feedback, aún con pequeñas disminuciones de la T4 libre, lo registra el filotropo y hay pequeñas elevaciones de TSH concomitantes. Lo inverso también es cierto. Las cuales son proporcionalmente mayor que la declinación de la T4 libre. Y además, dinámicamente no se ve. ¿Por qué? Porque es un proceso dinámico, valga la redundancia. La T4 libre bajó mínimamente. Eso detonó el feedback positivo del tirotropo. El tirotropo produjo más TSH. La T4 libre se normalizó. ¿Por qué? Porque la TSH aumenta el tamaño en función de la célula tiroidea. Entonces la T4 se normalizó y nosotros en el momento estático analizado del paciente solo tenemos impacto en la TSH. ¿Se entiende? El desarrollo de test sensibles para TSH hace innecesario el uso del test de TRH para el diagnóstico de hipotiroidismo primario. No sé si lo han visto alguna vez en alguna materia anterior, históricamente se hacía, hoy se reserva con reservas para la edad pediátrica, pero el TRH como método para diferenciar patología alta de patología baja ya no se usa. Se ideó en la época en que los bioensayos que medían TSH tenían poca sensibilidad en valores bajos. Entonces, cuando había que diferenciar entre 0,1, entre 0,01 y 0,1, el método no tenía sensibilidad suficiente y no eran creíbles los valores bajos. Sí para encontrar los altos. Ahora el método, digamos, tiene mucha sensibilidad para cualquier rango de valor, entonces se obvia el TRH. Básicamente lo que se inyecta son 200 microgramos de TRH y se mide la TSH respondiente a los 20 y a los 60 minutos. Normalmente tiene que aumentar por lo menos por encima de 17 el valor de TSH basal respecto al posestímulo de los 20 minutos para darle una respuesta de TSH. Y después se normaliza a los 60 minutos, o sea que rápidamente vuelve a lo normal. En los hipotiroidismos secundarios o terciarios la secreción de TSH es deficitaria, por lo que los síntomas y el valor de T4 son los apoyos diagnósticos. El test de TRH no es confiable en la diferenciación entre enfermedad hipotalámica o hipofisaria. La mejor forma de distinguirlo es con estudios de imágenes de la región celular y supracelular. Originariamente el paciente con hipotiroidismo central se le debe evaluar el resto de las funciones hipofisarias, incluyendo el eje somatotrópico niño, que es la imagen azul. Entonces, si
Si yo tengo una TSH alta en un paciente al que le hice una esquina, ¿qué hago con esa TSH alta? Si está alta, le pido una T4 libre en el segundo pedido. En el segundo pedido viene la TSH normal y la T4 normal. El paciente no tiene nada, no es el laboratorio. O fue un momento biológico que cambió, porque si yo tengo una TSH discretamente elevada, 4 o 5, no voy a hacerle una repetición con una T4 libre a la semana. Voy a esperar 60 días para hacerlo. Y ese momento puede haber cambiado. En la segunda oportunidad está todo normal, el paciente no tiene nada. O tuvo un hipotiroidismo transitorio también, alguna de las causas que vimos. Si en la segunda determinación la TSH da de vuelta alta y la T4 libre baja, no cabe duda que es un hipotiroidismo primario. Si en cambio da la TSH de vuelta alta pero la T4 libre normal, puede ser un hipotiroidismo subclínico. Todavía no bajó la T4 y está compensando las periféricas a expensas de la hipertirotrofinemia. Bien, y acá tenemos un cuadro con algunos juegos diagnósticos en base a las hormonas. Si tenemos una función hipotálamo pituitaria normal, con una TSH normal, una T4 libre normal y una T3 normal, tampoco no pueden equivocarse, el paciente es tiroide. Si la TSH es normal, tiene la T4 libre normal o alta y tiene normal o alta la T3, puede ser una hipotiroxinemia eutiroidea. Puede ocurrir raro, pero puede ocurrir. También puede haber una T4 baja normal, son generalmente interferencias, no de proteínas porque acá está desplazado el problema proteico porque está midiendo T4 libre. Ustedes saben que las hormonas tiroideas viajan unidas a proteínas plasmáticas. La principal proteína que une o liga T4 se llama TBG, que es Tyrosine Binding Globulin, globulina ligadora de tiroxina. Esa globulina tiene un aumento de su síntesis hepática, por ejemplo, por la acción de los estrógenos. Entonces, toda mujer que está tomando anticonceptivos, está embarazada o tiene terapia hormonal de reemplazo o menopáusica, va a tener una T4 total alta, sin que se modifique la T4 libre, que es el pool activo, así que hay que medirla libre. Si es normal la TSH, tiene bajas de T4 libre y normal o alta T3, puede ser un paciente eutiroideo que está tomando T3, por eso tiene alta la T3 y normal la T4. Lo opuesto puede ser cuando están tomando T4. Si está alta la TSH, baja la T4 y normal o baja la T3, puede ser un hipotiroidismo primario que todavía no le alcanzó a bajar la T3. Ustedes, hoy se lo decía a los chicos en la comisión, acuérdense que la T3 tiene un 30% de origen tiroideo y un 70% de origen extratiroideo. No, es 90 y 10. 90% de origen extratiroideo y 10% de origen tiroideo. Entonces, todo lo que dando vuelta en un momento dado de T3 ocurre periféricamente a expensas de T4. Para que la T3 esté disminuida en las hormonas dosables, tiene que tener un hipotiroidismo de directa data e importancia. Si está alta la TSH, son normales las hormonas periféricas, ya dijimos que eso se llama hipotiroidismo subclínico. Si está baja la TSH, tiene alta las periféricas, eso se llama hipertiroidismo. Y si está baja la TSH con normales las periféricas, eso se llama hipertiroidismo subclínico. Y después la anormalidad de la función hipotálamo polisaria puede tener normal o alto el valor del TSH con alta T4 y alta T3, y puede ser un hipertiroidismo mediado por TSH y otro genoma, y puede tener normal o baja la TSH con baja normal T4 libre, baja o baja normal T3 y tener un hipotiroidismo central. Que acá puede ser normal, baja o a veces incrementada, como dice abajo. En el hipotiroidismo central, el nivel de TSH puede ser bajo o normal o ligeramente elevado por esta producción anómala de TSH, biológicamente inactiva pero radioinmunológicamente activa. ¿Cuál es el valor del screening para hipotiroides cuando no hay quejas o hallazgos relevantes controvertidos? Es decir, ¿le hacemos TSH a todo el mundo en todo momento? Los síntomas no son específicos, los estudios costo-beneficios son contradictorios. Los beneficios asientan
fundamentalmente es que el diagnóstico y tratamiento precoz disminuye el riesgo cardiovascular, que implica la hipercolesterolemia y mejora la calidad de vida. Y varias entidades académicas americanas recomiendan el estudio periódico de la función tiroidea en mujeres mayores de 60, ahora habla inclusive de 55, cada 5 años y solo cuando sangre el TSH. Y estas son, lamentablemente le falta un poco de foco, la indicación por recomendación del ATA de hacer estudios tiroides, cuáles son las indicaciones para los test de hipotiroidismo. Los signos y síntomas: fatiga, intolerancia al frío, constipación, alteración de la memoria, y obviamente no una cosa en particular, sino la sumatoria de varias de estos fenómenos. Bueno, entonces, le vamos a hacer estudio para descartar el hipotiroidismo. Vamos a pensar el hipotiroidismo en un paciente que, por ejemplo, tenga intolerancia al frío, fatiga, decaimiento, constipación, pero que además tenga algún antecedente obstétrico u otro personal o familiar de tiroidopatía autoinmune, o cuanto menos que haya autoinmunidad en la familia. Porque si sabemos que el 95% de los hipotiroides son primarios y más del 90% son por tiroiditis de Hashimoto, la chance de que ese paciente pueda tener un disturbio tiroideo es alta. El hipertiroidismo, el diagnóstico es usualmente evidente en pacientes con manifestaciones inequívocas, indudables de la enfermedad. Algunos pacientes tienen signos clínicos menos obvios, aunque un definido hipotiroidismo bioquímico. Es decir, lo que pasa con el hipo, podemos tener un cuadro clínico que lo amerite, pero un paciente que tenga sintomatología muy específica o cuya magnitud no pueda dimensionar. A ver, ¿cuánto de fatiga tengo? ¿Cuánto de taquicardia tengo? ¿Cuánto de palpitación tengo? ¿Cuánto de nerviosismo tengo? Finalmente, en otros pacientes la única normalidad es bioquímica, es decir, una disminución de la concentración sérica del TSH sin manifestaciones clínicas de sobre llamado hipertiroidismo subclínico. El 4 es normal y solo freno del TSH. ¿Por qué la frenada del TSH? 0.01 veces o 0.01. Por debajo de 0.5 ya es hipersubclínico. La mayoría de los pacientes con hipertiroidismo franco tienen una dramática constelación de síntomas, sobre todo si el paciente es joven, el cual incluye característicamente ansiedad, alteración emocional, debilidad muscular, temblor, palpitaciones, intolerancia al calor, incremento en la perspiración, pérdida de peso a pesar de un apetito normal o incrementado. Ustedes piensen que en clínica médica no hay muchas situaciones en las cuales se pierda peso comiendo más. Cuando alguien refiere claramente, paciente joven, que come mucho, que se sorprende porque come más de lo habitual, y pierde peso, o está hipertiroideo o tiene una diabetes de los pacientes comunes. Sobre todo se ha perdido mucho peso. Yo tuve hace un par de años un chico de 17 años que me llevaron con ese planteo, exclusivamente ese planteo. El chico había perdido como 8 kilos y comía el doble, como una vez y media lo que comía. Me fui a la sala, estaba en el sanatorio, busqué un capuchén, y le hice el diagnóstico del consultorio, tenía 260 de glucemia. No hay mucha otra. Podría ser la tercera un triatlón muy entrenado, pero es evidente que es. Si bien en personas jóvenes el cuadro clínico puede ser florido, los pacientes con hipertiroidismo añosos no lo son tanto. Ahí es un problemita, porque el hipertiroidismo en la gente de edad se llama hipertiroidismo apático, para denotarlo y diferenciarlo de lo expresivo que es el otro, para la suerte de la expresión. Pero bueno. En pacientes añosos los síntomas cardiopulmonares, tales como la taquicardia o fibrilación auricular, la disnea de esfuerzo y el edema pueden ser predominantes. También tienden a tener más pérdida de peso y anorexia. Eso se llama hipertiroidismo apático.
contrario del joven, pierde el peso, pero está anoréxico, casi. Paciente de 75 para arriba. Se ha estimado que en pacientes añosos el hipertiroidismo subclínico está asociado con un riesgo 3 veces mayor de fibrilación auricular y es responsable del 3% de todos los casos de FA de novo, excluyendo los pacientes que están tomando hormona tiroideosa. Fíjense, esta es la incidencia, el incremento de la incidencia de fibrilación auricular en hipersubclínico. La incidencia acumulativa de fibrilación auricular en sujetos por encima de 60, acorde al nivel de supresión del TSH. Cuando está igual o menos de 0,1, tiene el 30%. Cuando la TSH está un poco menos suprimida, entre 0,1 y 0,4, baja a 20 y es el 10% cuando la TSH está igual o mayor a 0,5. El riesgo de fibrilación auricular fue incrementado casi 3 veces en sujetos con marcada supresión de la TSH, es decir, en la primera columna. El test de TSH sérica es la mejor determinación costo-efectiva para el hipertiroidismo si el valor es normal. Es muy probable que nuestro paciente tenga un hipertiroidismo, utilizando ensayos sensibles de recomendación. Con esta metodología, la mayoría de los pacientes con un hipertiroidismo franco van a tener valores menores de 0,05. Escuchen bien, 0,05 decimal. En una hormona es muchísimo. ¿Vamos? Acuérdense que el valor normal está entre 0,5 y 4,5 miliunidades internacionales de litro. Acabamos por debajo de 0,05. Nadie anda por la vida con una TSH así porque sí, La confirmación diagnóstica es con T4T3, que están habitualmente altas en el hipertiroidismo franco. Sin embargo, hay dos situaciones o variantes infrecuentes de desorden que son la T4 tirotoxicosis. Se caracteriza por un cuadro de TSH baja, T3 alta, pero con concentración normal de T4. Este cuadro puede ocurrir en la fase temprana de la enfermedad de Graves, que es el prototipo de la enfermedad productora del hipertiroidismo. O sea, el 65% de los hipertiroidismos son por enfermedad de Graves, o un adenoma tóxico. La causa es un desproporcionado aumento de la secreción tiroidea de T3 y una incrementada conversión periférica de T4 a T3. Con el avance de la enfermedad también aumenta la T4. Este cuadro puede ser visto con cualquier causa de hipertiroidismo, pero la mayoría de pacientes tienen enfermedad de Graves o adenoma tóxico y es más común que ocurra en áreas de marginal y gestión de yodo. ¿Por qué? Porque formar una T3 es más económico que una T4. Utilizamos una molécula menos de yodo. La T4 tirotoxicosis también existe, más rara, y se caracteriza por TSH baja con T4 libre alta, pero con normales concentraciones de T3. Este cuadro puede ocurrir en pacientes con hipertiroidismo que están cursando una enfermedad tiroidea concurrente, disminución de la conversión periférica de T4 a T3. A pesar de la intercurrencia, los pacientes permanecen hipertiroides y con la recuperación de la enfermedad, las concentraciones de T3 se elevan. La amiodarona es un caso que inhibe la conversión periférica de T4 a T3 en todos los pacientes que la toman, y lo mismo ocurre con el exceso de yodo que puede producir un hipertiroidismo a T4. Es decir, el paciente que se lo suplementa rápidamente con yodo. Además del hipertiroidismo subclínico, donde la TSH baja se asocia a hormonas periféricas normales y a poco o ninguna clínica de disfunción tiroidea, hay por lo menos otras 3 situaciones en las que el perfil bioquímico es parecido, las cuales se engloban en lo que se denomina secreción inapropiada o inadecuada del TSH. En todos los casos lo común es situaciones poco frecuentes, predecibles, y hace que la frecuencia que tienen no sea digamos, tan importante como para quitarle valor a la determinación del TSH como test de diagnóstico inicial.
Entonces, podemos tener TSH baja sin hipertiroidismo en un hipotiroidismo central, algunos pacientes con TSH baja es normal, pero usualmente en este caso son bajas las corticosteroides de 3. Enfermedades no tiroideas son pacientes con enfermedades sistémicas importantes, especialmente aquellos que reciben glucocorticoides, pueden tener TSH baja y T4 y T3 normales. O recuperación de un hipertiroidismo. La concentración de TSH está tan frenada en el hipertiroidismo que aunque uno dé metimazol y con eso logre bajar los niveles de T4 y T3, el freno de la secreción de TSH persiste más tiempo. Y entonces uno, si lo toma aisladamente al paciente, puede suponer que esa TSH denota en sí mismo un trastorno inicial, que en realidad es lo que queda de residuo de un trastorno previo. No sé si queda claro. Y también podemos tener TSH alta. Rara causa de hipertiroidismo es inducido por TSH, que ya dijimos que es el tirotrofinoma, además pituitario productor del TSH, resistencia parcial al efecto del feedback del T4 y T3 sobre la secreción del TSH debido a defectos en el receptor nuclear del T3, la llamada resistencia periférica a las hormonas tiroideas. Pero en todos los casos son casos donde hay normal o aumentada la concentración de TSH e inadecuada para esas concentraciones de T4 y T3. ¿Por qué se llama secreción inadecuada de TSH? Porque si los mecanismos de feedback están endebles, si hay, por alguna razón, T4, caída de T4 y T3, debe haber una recíproca aumento de TSH. Si eso no ocurre, algo está pasando con el feedback, con el eje. Lo que nos queda ahora, una vez que tenemos el diagnóstico clínico de hipertiroidismo, es determinar la causa. Una vez que el diagnóstico se ha establecido, habría que determinar la causa. La enfermedad de Graves suele ser obvia por las manifestaciones extratiroideas y el bocio. ¿Qué tiene la enfermedad de Graves? Una triada que suma hipertiroidismo, bocio y oftalmopatía. Esta oftalmopatía puede o no ser manifiesta, puede o no ser muy manifiesta, quiero decir, y no llegar a ser un exoftalmo franco, pero siempre hay ligera retracción palpebral, aumento de la hendidura palpebral, congestión conjuntival y sensación de quemoso. Eso es casi la regla de todos los Graves. No busquen el mixedema pretibial como un signo inequívoco, porque justamente no es frecuente. Es decir, ocurre en la piel de la región pretibial lo que ocurre en el hipotiroideo a todo nivel. Pero ocurre en uno de cada 1000 hipertiroides por Graves. Acuérdense, el 65% de los hipertiroides son Graves. Y es una enfermedad de gente joven, puede ocurrir desde la segunda, chicos también, la enfermedad más frecuente productora de hipertiroidismo chicos también. Pero acá estamos clínicamente, yo no soy pediatra. Pero bueno, desde los 20 y hasta los 50, después de los 50, sobre todo ya llegando a los 60, empiezan a ser los adenomas tóxicos, uno más frecuentes productores de hipertiroidismo. La captación de yodo y el centellograma tiroideo son necesarios para confirmar el diagnóstico o excluir otras causas como tiroiditis subaguda o bocio unimonopólico tóxico. Acuérdense que la diferencia entre tirotoxicosis e hipertiroidismo. Si el paciente está tirotóxico por una subaguda, no está hipertiroideo. Esto lo vamos a diferenciar, entre otras cosas, por la captación de yodo. El paciente con una subaguda tiene captación cero. El paciente con un hipertiroidismo real por Graves tiene una hipercaptación difusa importante. Y ahí vemos esto que yo les decía hoy en la comisión mía, de dividir los hipertiroidismos de acuerdo con carta de yodo. El hipertiroidismo normal o alta captación de yodo se ve la enfermedad autoinmune con el Graves en la cabeza o la hashimotoxicosis en su inicio, la enfermedad tiroidea autónoma con baja captación, que puede ser baja si ha habido una reciente carga de yodo, como por ejemplo el hipertiroidismo inducido con yodo, adenoma tóxico o bocio multinodular tóxico. Son las otras causas que hacen el 25% restante de hipertiroideos después de los 55-60 años. El hipertiroidismo inducido por TSH, el tirotrofinoma, o el hipertiroidismo producido por TSH mediada por mecanismo no neoplásico, como podría ser un esturmo ovárico. Los tumores ováricos
hipertiroidismo con cerca de ausente captación de yodo, near absent, o sea, cerca de casi nada de captación, son el ejemplo típico, la tiroiditis subaguda, que ya les expliqué. Es una enfermedad granulomatosa, es dolorosa, enfermedad de Kerbein, viral o tiroiditis indolora subaguda, que ocurre aisladamente o en su forma compacta. La amiodarona también puede causar hipertiroidismo inducido. Hay dos formas clínicas de tirotoxicosis inducida por amiodarona, porque sabemos, se las puesto como título informativo. Pero sepan que la amiodarona puede producir hipotiroidismo o inducir hipertiroidismo. Por eso se habla de distiroidismo por amiodarona. Las tiroiditis radiantes, las tiroiditis con palpación. Yo no sé si se conoce una tiroiditis con palpación. Debe ser muy violenta. Ingestión de hormona tiroidea exógena, es decir, tirotoxicosis facticia, porque el paciente está tomando una microbiopática que contiene hormona tiroidea, cosa muy frecuente, o como los homeopatas. O porque el paciente sabe que está tomando hormona tiroidea porque la compra en la farmacia y lo niega. Y es muy frecuente. Y lo niega a muerte. Rompe la cabeza esos pacientes. Entonces, terapia excesiva de retraso, es decir, yo puedo sobretratar un hipotiroideo y llevarlo a un hipertiroidismo endogénico. De la TSH, no quiero los pacientes con TSH 0.01. Tenemos con TSH entre 2 y 4. Terapia supresiva intencional, y en estos casos también para la captación de yodo bloqueada, porque el paciente está tomando hormona exógena, eso frena la TSH y por tanto la captación de yodo no existe. Si no hay TSH buena, no hay captación de yodo. ¿Está claro? ¿Se entiende esa diferencia? Eso es muy importante, es muy común de ver. Y después hay hipertiroidismo tópico, que del cual le hablaba recién, en el estómago ovárico, o el carcinoma folicular de tiroides, que de los dos carcinomas, después lo vamos a ver esta tarde, cuando veamos nódulo tiroideo, de los dos carcinomas diferenciados de tiroides, que no se olviden, son el papilar y el folicular puede dar metástasis a distancia porque no toca. Y el papilar las da en cambios regionales porque la determinación es infarto. El folicular puede tener metástasis porque es infarto. Y si es de suficiente magnitud, puede producir hormona tiroidea y dar hipertiroidismo facticio. Esto para que ilustrarlo, para que por lo menos nos ocurra como esta teoría, fíjense lo que es un nódulo hiperfuncionante. Se alcanza a dar cuenta que acá está el lóbulo izquierdo. El paciente está de frente, ¿no es cierto? La derecha está allá, acá. Cuando vemos anatómicamente el paciente. Siempre la derecha del paciente, la izquierda no es. Esa base del lóbulo derecho del paciente es hiperfuncionante. Y está bloqueando la captación del resto de la glándula. ¿Por qué? Porque es tanto lo que satura de yodo ese tejido autónomo, no regulado, no dependiente del TSH, que el aumento del T4 y T3 que produce ese tejido frena la TSH y hace que no haya TSH suficiente para encender el resto de la glándula, que sí depende del mecanismo regulatorio del TSH. Lo anómalo es el nódulo, porque ese no depende del mecanismo regulatorio. ¿Se entiende? Porque capta ese tejido en un campo recto. Eso se puede producir espontáneamente o inducir con un tratamiento con T3 para poner en evidencia una autonomía solapada hasta ese momento. Pero eso es muy específico. No tiene por qué saberlo usted. Sepan que un nódulo así, no es que esta sea la tiroide, le falta un lóbulo, es anómala, tiene megenesia tiroidea. No, porque allá se ve claramente una insinuación del lóbulo superior del lóbulo izquierdo. ¿Se dan cuenta? Si yo no tengo nada ahí, puedo inferir que no tengo nada del otro lado. Pero hay que ver los valores de captación. Este paciente debe tener valores patológicamente. El otro gran elemento diagnóstico de tiroides, además de la TSH y el anticuerpo antiperoxidoidea, que es el anticuerpo específico de la fracción antimicrosomal. Son anticuerpos policlonales, mayor número de policlonos de linfocitos B involucrados. Hay diferentes subclases de IgG, tales como IgG1, IgG4, y algunos pocos pacientes tienen la subclase IgG2. Tienen alta sensibilidad según nivel de corte, pero baja especificidad. Traducido al español,
Muchas patologías tiroideas lo van a tener positivo. Ninguna, de ninguna tiene patente específica. Son patentes específicas de autoinmunidad tiroidea. Lo voy a tener positivo en el Graves por hipertiroidismo, lo voy a tener positivo en el Hashimoto por hipotiroidismo. Son el resultado del daño tisular y no la causa. Denotan autoinmunidad tiroidea, correlacionan positivamente con el grado de infiltración linfomonocítica de la glándula. Bueno, están presentes en todas las enfermedades de autoinmunes. La molécula tiene una región inmunodominante y dos subunidades. El 100% de los pacientes TPO positivos reaccionan con la región inmunodominante de la molécula. Se trató de dilucidar si el TPO era el mismo en la etapa clínica que en la etapa subclínica de la enfermedad. ¿Y esto es por qué? Porque pacientes TPO positivos mucho tiempo antes de ponerse hipotiroides, con TSH todavía normales. Y hay población general supuestamente TPO positiva, sobre todo en parientes de pacientes con autoinmunopatía de otro tipo. ¿Cuál paciente TPO positivo se va a poner hipotiroideo? No lo sabemos. Pero sí sabemos que un paciente que tiene un hipotiroidismo leve se va a poner el hipotiroideo franco tanto más cuanto más altos sean los TPO. Es decir, que el TPO es un marcador de riesgo futuro hacia el hipotiroideo. Fíjense que los pacientes TPO positivos van a desarrollar hipotiroidismo clínico, o sea, franco, a una tasa de un 5% por año. Así que es cuestión de esperarnos. Pueden ser de utilidad en la documentación diagnóstica de la enfermedad de Graves, en el estudio de probabilidad de enfermedad tiroidea, con un cuadro clínico confuso borderline, hipotiroidismo versus, por ejemplo, enfermedad tiroidea, eutiroidea, el non-thyroidismo de un paciente con enfermedad sistémica grave o depresión. Porque, digamos, son muy específicos, no vienen de cualquier tejido, provienen del tejido tiroideo, como el tiroglobulina. Tan útil es como marcador de seguimiento neoplásico que un paciente antibiótico, porque ha sido extirpado su glándula, toda tiroglobulina dando vuelta denota que el tiroideo es un ciclo de economía. Este paciente tiene una enfermedad secundaria o enfermedad residual. Títulos positivos pueden, junto con los TSH-RAB, ser la única normalidad en una oftalmopatía asociada a tiroides. Hay pacientes que tienen oftalmopatía asociada a tiroides que no tienen distiroidismo. Es bastante complicado. 20 a 40% de pacientes con otras autoinmunopatías o no específicas también tienen TPO positivo y leve. Enfermedad tiroidea pueden coexistir en estos casos. En pacientes embarazadas con tiroiditis autoinmune suele haber una declinación de su título con un rebote en los primeros 3 a 6 meses del posparto. Y hasta un 35% de pacientes con títulos positivos pueden desarrollar tiroiditis posparto versus 7 a 9% de la incidencia general. Es decir, podemos estar prevenidos de que mujer puede tener chance de hacer lo que se llama una disfunción tiroidea. Es aquella que tiene un título de TPO muy alto. Acuérdense la forma postparto de la linfocítica con tirotoxicosis. Asusta bastante en un momento bastante crítico de la mujer, así que hay que pensarlo cuando algo es sospechoso. La incidencia de pacientes que pasan de la etapa preclínica a la clínica en el embarazo es mucho mayor que en la población general. Por tanto, en pacientes con TPO positivo el riesgo de aborto es el doble de pacientes TPO negativos, lo que puede ser usado como marcador de embarazo de alto riesgo. ¿Cuál es? Así como el TPO es básicamente el gran marcador de autoinmunidad tiroidea y en el hipotiroidismo nos ayuda casi siempre a discernir que estoy frente a un hipotiroidismo primario por tiroiditis crónica de Hashimoto, 90% del 95% de los hipotiroideos. El TRAB o TSH-RAB, lo van a encontrar con diferentes formas, pero ahora se llama el TRAB, es el anticuerpo de prevalencia de más del 90% de casos de enfermedad de Graves. Es el anticuerpo receptor del TSH. Es un anticuerpo que
tiene una estructura que se pega al epítope del antígeno del receptor del TSH de una manera idéntica a la que lo hace la TSH2, desplazando de la unión al receptor de la TSH y estimulando de forma permanente y no regulada. ¿Se entiende? Por eso se llama cuerpo estimulador del receptor del TSH. Los anticuerpos se pueden medir por bioensayos o por ensayos de unión. Los segundos, que son más baratos y asequibles clínicamente, no son tan seguros y bien correlacionan bastante bien, porque lo que miden es cantidad de TSH desplazada de su unión al receptor. El ensayo de unión mide la cantidad de TSH que no está en su sitio, no dice cantidad de anticuerpos. En cambio, el bioensayo mide generación de MP cíclico, es decir, mide el efecto post-receptor, digamos, ¿no? Una vez que el anticuerpo se pega al receptor. Más del 90% del cuerpo de tienen aminos terminales, que son los estimulantes del receptor del TSH, siendo los carboxilos terminales bloqueantes. Hay pacientes con Hashimoto, hay un 15% de pacientes con Hashimoto que pueden tener anticuerpos transpositivos, pero son bloqueantes del receptor del TSH y no estimulantes. Hasta un 20% de pacientes con Hashimoto pueden tener carboxilos terminales. Y con la metodología de nueva generación tiene un 97% de sensibilidad. Bueno, y las dos diferentes técnicas que se les mencioné. El anticuerpo tiene transferencia materno-fetal, por tanto puede ser responsable de hipertiroidismo neonatal, aunque muy bajo porcentaje, y tiene que estar en título muy alto la madre. Los TRAPS son positivos en la mitad de pacientes con Tao eutiroides, con oftalmopatía asociada a tiroides eutiroideos. La única normalidad bioquímica que uno les puede encontrar es el anticuerpo este positivo. Y el valor pronóstico es poco acertado en el caso individual. Tendría un valor pronóstico más poblacional. Porque, por ejemplo, si son negativos, hay un 50% de recidivas y un 50% de remisión. Valen si son positivos. O sea, uno tiene un paciente en tratamiento con drogas antitiroideas un año y quiere saber si la enfermedad sigue activa. Entonces los pide. Si están positivo a título alto, un 50% va a recidivar y un 50% va a remitir. Yo diría que si son altos después de un año, la chance de que siga activo el paciente es casi completa. Uno tiene que plantearse un tratamiento efectivo con radioiodo o con cirugía. Y esto es las terapias para el hipertiroidismo. Se puede usar terapia médica, clonamidas, el que se usa en este país, en nuestro país es Metiprazol, no hay otro. Tienen chance de obtener una remisión permanente. Algunos pacientes evitan, en algunos pacientes se puede evitar el positivismo permanente y tienen un menor costo inicial. En algunos pacientes se puede evitar el positivismo permanente porque el yodo o la cirugía deja el positivismo de todo el mundo. A eso se refiere. El radioiodo produce una permanente resolución del hipertiroidismo y la cirugía produce una rápida y permanente cura del hipertiroidismo. Bueno, el negocio regular no lo vamos a ver ahora porque lo vamos a ver esta tarde en un par de dispositivos. Creo que se lo había hecho. No, lo que quiero ver con Bueno, el centellograma entonces terminamos. ¿Qué es con los psicodiapositivos? El resultado es ideal para configurar las características funcionales del módulo y así distinguir entre nódulos fríos y calientes, los primeros de los cuales deberían ser evaluados por PAF, porque bueno, la función de aspiración para otros fines, que eso les voy a hablar, el método de elección para tener un nódulo tiroideo, obviamente se hace mucho más prevalente medirla en un módulo frío.
teóricamente puede estar haciendo pensar en tejido anaplásico. Si el nódulo es caliente, como ustedes reciben en ese diagrama, y capta mucho iodo, y el paciente tiene clínica de hipertiroidismo, no cabe duda que tiene un bocio uninodular tóxico. Tiene valor extremadamente limitado, como veían la selección de candidatos a cirugía, pero en cuanto a la naturaleza de un nódulo, puede ser indeterminado cuando es integrado, es decir, no siempre las cosas son tan claras, que o capta mucho o no capta nada. El 1 o el 5 se dan pocas veces, a veces pasa que son 3, un nódulo que capta igual que el resto del parénquima y se llama integrado. Si uno sospecha autonomía, el paciente tiene clínica compatible con el hipertiroidismo, uno hace un test de Werner, le da hormona tiroidea T3 por 15 días y después repite el estudio. De esa manera frena lo que puede haber de deficiencia endógena y evidencia la autonomía del nódulo. Acá tenés un nódulo hiperfuncionante evidenciado después de un test de Werner. Ahí tiene un nódulo hipofuncionante. El tercio superior, la parte superior del lóbulo izquierdo de la glándula, tiene un ahogado, no capta. Hay un nódulo frío. Ese es un scan con supresión. Si quieren, se los digo rápidamente pronunciarse. El test de supresión puede realizarse dando 2 microgramos por kilo de T4 por 10 días, pero hay que asumir que tiene riesgo en pacientes añosos o con patología cardiovascular. Finalmente, solo el 23% de los miembros de la Asociación Americana de Tiroides y 66% de la ETA usan el centrograma tiroideo en forma rutinaria en la evaluación de pacientes con nódulos tiroideos, no con patología hiperfuncionante. Bueno, se debe solicitar el anticuerpo TPO en la evaluación funcional tiroidea en todo paciente con nódulo tiroideo. Esto está apuntado para nódulos.